Bienvenidos a México al Día. Estas son las noticias de hoy, 14 de agosto. La PGR investiga a funcionarios y exfuncionarios de Pemex por presunta corrupción con la empresa Odebrecht. Hacienda se dijo dispuesta a colaborar en estas investigaciones. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, negó que haya recibido sobornos y hace unos minutos comunicó que demandará por daño moral a quien lo acusa. En la 22ª Asamblea Nacional del PRI, el presidente Peña afirmó que su partido está listo y fuerte rumbo al 18. Vamos a una batalla decisiva para México. Vamos a la batalla por un futuro que asegure bienestar y oportunidades para todas y todos los mexicanos. Vamos a la batalla. La Sede Sol cumplió 25 años de su creación. Rogelio Cerda fue nombrado Procurador Federal del Consumidor. La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México pidió la destitución del delegado de Tláhuac por presuntos nexos con el crimen organizado. En información internacional, aumentó la tensión en los Estados Unidos por la violencia en una marcha supremacista. Y en noticias deportivas, la marchista Guadalupe González ganó la medalla de plata en el Mundial de Atletismo. Quédese con nosotros porque aquí lo vamos a poner al día. Buenas tardes, noches. Mi nombre es Gustavo Rentería y les saludo con el gusto de siempre. Bienvenidas, bienvenidos al Telediario México al Día. Esta es la información sin adjetivos de este lunes, inicio de semana, 14 de agosto ya de 2017. La Procuraduría General de la República informó que las investigaciones a funcionarios y exfuncionarios de Pemex, vinculados con altos directivos de la empresa brasileña Odebrecht, serán llevadas hasta sus últimas consecuencias. Esto luego de que el diario O Globo publicara que Lozoya Austin recibió $10 millones de esta firma. La PGR indicó que han mantenido constante comunicación con autoridades del Brasil para recabar datos sobre el presunto caso de corrupción en este multicitado y mundialmente conocido caso Odebrecht. Sin embargo, la Fiscalía de ese país no ha aportado la información correspondiente. Mencionó que esta semana esperaba a la representación brasileña en la reunión de fiscales latinoamericanos en la ciudad de Puebla, pero cancelaron su asistencia. El titular de Hacienda, José Antonio Meade, aseguró que la dependencia está dispuesta a colaborar en cualquier investigación contra el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Nosotros estamos atentos y pendientes de colaborar en cualquier elemento en esta como cualquier otra investigación en la que seamos requeridos. ¿Impacto? No tenemos elementos. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, negó categóricamente haber solicitado o recibido algún tipo de soborno de parte de Odebrecht o de alguno de sus empleados. Lozoya aseguró que la información revelada carece de pruebas. Dijo que, suponiendo que haya alegatos en su contra por parte de delincuentes confesos, habría que mencionar que estas personas pueden decir cualquier cosa a cambio de reducción de condenas. Por último, aseguró que tiene interés en que el tema sea investigado y sancionado, pero dijo que es lamentable que esto se lleve a acusaciones sin prueba ni fundamento alguno. Y hace apenas unos minutos, Lozoya Austin publicó en su cuenta Twitter lo siguiente, leo textual: esta tarde he pedido a mis abogados que procedan a demandar a quien corresponda por daño moral y otros ante una serie de señalamientos y acusaciones sin fundamento que deberán probar con hechos. Expreso mi mayor rechazo a la impunidad con la que se conducen quienes hacen acusaciones sin sustento. Javier Cuello Trejo, abogado de Emilio Lozoya Austin, destacó que su cliente no ha sido citado todavía por la PGR. Reiteró que su defendido es inocente y que dará la cara en los próximos días. Está escondido, está en el país, está en su casa. ¿Cuál es el problema? Y lo digo fuerte y claro. Mi cliente no recibió ningún soborno de Odebrecht. Mi cliente no recibió un solo centavo.
y lo vamos a aprobar. El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, exigió una investigación a fondo por el caso Odebrecht. También pidió que la PGR dé marcha atrás a la reserva que hizo por 5 años de los expedientes de la investigación. Exigimos que se dé marcha atrás a esa reserva por 5 años que pidió la PGR. Segundo, que se lleve a cabo el procedimiento legal correspondiente para que se sancione a los responsables. Y tercero, que caiga quien caiga después de esta investigación. En unas horas, para ser precisos, la mañana del miércoles, se llevará a cabo la primera mesa de negociaciones para la modernización del NAFTA, del Telecán, del Tratado Trilateral de Libre Comercio. Le recuerdo, los países México, Estados Unidos y el Canadá. Será en Washington. En este contexto, José Antonio Meade, secretario de Hacienda, explicó la participación que tendrá en estas mesas de trabajo. Uno de los grandes sectores en donde ha habido un proceso de integración importante y que es objeto de un capítulo específico en materia de comercio es el de los servicios financieros, y nosotros, coordinados siempre con la Secretaría de Economía, sabremos de coadyuvar en cualquier cosa que tenga que ver con el sistema financiero o con temas cambiarios. José Calzada Rovirosa, titular de las Agarpas, secretario de Agricultura, aseguró que la competitividad y prestigio del sector agropecuario son una garantía de que en México pues le va a ir bien con esta renegociación del Telecán. Tienen que ver con la producción y el prestigio de nuestro país. El fondo del asunto es competitividad. No son ni privilegios ni exclusividad, es la competitividad de nuestra gente que hoy en México tiene en un lugar muy especial el sector agroalimentario. Por eso tenemos una gran convicción, una gran determinación y el apoyo, por supuesto, del señor presidente de la República y su dirección para que este Tratado de Libre Comercio le convenga a la gente de México, a nuestra sociedad, a las cadenas productivas. En esta comitiva mexicana, además de varios miembros del Gabinete Federal, van a ir 8 senadores de la República que darán pues acompañamiento a la Secretaría de Economía. ¿Quiénes son? José Ascensión, Marcela Guerra, Ricardo Ursúa, Héctor Larios, Ernesto Cordero, Héctor Flores, Dolores Padierna Luna y Gerardo Flores. Antes de partir dieron un mensaje para puntualizar cómo será su participación en este proceso que califican que será ríspido. Finalmente, el objetivo es lograr un crecimiento económico para nuestro país con inclusión social. Ese es el fin de cualquier tratado, de cualquier instrumento internacional, de cualquier acción política, de cualquier acción económica. Nos interesa mucho 4 reglas o 4 temas. Primero, que el bloque de América del Norte sea sumamente competitivo en el mundo, que fortalezcamos la competitividad de América del Norte, que podamos avanzar hacia un comercio regional inclusivo y responsable. Bueno, mucha suerte a nuestro equipo negociador. Créame que el resultado de estas pláticas, de este encuentro con Canadá y Estados Unidos, pues depende de la estabilidad financiera de millones de mexicanos, de miles de empresas. Mucha suerte, más allá de ideologías, de quién gobierne, que le vaya bien a este grupo negociador, porque está pues en juego el futuro de nuestros hijos. Atención, Francisco Aguirre, presidente y director general de Grupo Radio Centro, ganó la asignación de un canal de televisión abierta en la Ciudad de México. Inició la presentación de ofertas de la licitación de 31 canales de TV digital abierta hecha por el IFT, y de acuerdo con el primer reporte que tengo, Francisco Aguirre ofreció 425 millones de pesos, que era su valor mínimo de referencia. Francisco Aguirre por fin tendrá canal de televisión. Es el dueño de Grupo Radio Centro. ¿Se acuerda? El que había ganado antes, pero no pudo pagar. Regreso, no se vaya, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches.
están los números fundamentales de la economía? Números que usted debe de conocer noche a noche aquí en el Telediario México al Día. Hay que recordar esta amenaza armamentista de Trump hacia Norcorea, la amenaza también de Washington para invadir militarmente a Caracas. Hay que recordar que estamos en la víspera de la renegociación del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio, entre muchas otros asuntos internacionales. Y ahí está la paridad peso-dólar, ahí está el precio del barril del petróleo. Bueno, quienes nacimos en el siglo pasado, ¿qué decir el siglo pasado? El milenio pasado, es muy cercano a nosotros la negociación del NAFTA, pero para las nuevas generaciones y para recordarlo, ¿cómo surgió este tratado, el NAFTA, el Telecán? Vamos a verlo. La era Trump ha puesto bajo la lupa al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue aprobado en 1994, el peor tratado jamás realizado por cualquier país en el mundo. La historia de este acuerdo comercial inició hace más de 2 décadas. En 1990, México, Estados Unidos y Canadá aceptaron establecer un tratado de libre comercio. En 1991 comenzaron con las negociaciones, las cuales estuvieron encabezadas por Carla Hills, Jaime Serra Puche y Michael Wilson, representantes de Estados Unidos, México y Canadá respectivamente. Los principales objetivos eran favorecer la apertura comercial y la inversión en la región, eliminando barreras arancelarias y no arancelarias. En 1992, los 3 países miembros firmaron el Tratado de Libre Comercio. El acto estuvo encabezado por los presidentes George Bush, de Estados Unidos, Carlos Salinas de Gortari, de México, y el primer ministro canadiense Brian Mulroney. Fue el primer acuerdo de libre comercio para México y fue el primer acuerdo de libre comercio en función a la globalización que estamos hablando. Entonces era vanguardista. Sin embargo, la firma del acuerdo se dio a menos de un mes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. George Bush perdió la reelección y fue reemplazado por Bill Clinton. La ratificación del Telecán pasó por momentos de incertidumbre. Y cuando llegó Clinton al poder, Clinton se encontró con la oposición muy fuerte. Pero ahí se impuso más bien un criterio político. Se impuso un criterio político, una relación vieja de amistad, etcétera, y se aceptó. Eso sí, con la oposición de varios sectores obreros, campesinos, industriales de todo tipo. Finalmente, el 1 de enero de 1994, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Para el primer año de operación de este acuerdo, el comercio trilateral alcanzó más de 340.000 millones de dólares. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para el 2016 llegó a más de $1 billón, es decir, creció más del 250% desde la entrada en vigor. Para México al Día, Flor Hurtado. Al encabezar el aniversario número 25, el cumpleaños 25 de la Sedesol, la Secretaría de Desarrollo Social, el presidente Peña Nieto, afirmó que todas las mediciones de la pobreza están en su mínimo histórico e hizo un llamado a profundizar en su combate hasta el último día de su mandato. Durante los siguientes 15 meses, las secretarías del Gobierno de la República deberán ampliar y profundizar los trabajos de abatimiento a las carencias sociales en el marco de la Estrategia Nacional de Inclusión. También deberán continuar con el proceso de consolidación del Padrón Único de Beneficiarios, compartiendo información que nos permita identificar y atender a toda la población objetivo de la política social.
La ceremonia fue en el patio principal del Museo de Antropología e Historia. Ahí estuvo el gabinete en pleno, gobernadores, representantes del Poder Legislativo, entiéndase senadores y diputados federales, representantes del Poder Judicial, muchos miembros de organizaciones empresariales y civiles. Y ahí el presidente Peña indicó que no se puede permitir que dentro del país existan dos realidades. En el evento el presidente destacó la nueva cifra de empleos. Por ello, es alentador que el Seguro Social haya informado el día de ayer que durante el mes de julio se crearon 38,000 empleos. Se trata de un aumento de 73% respecto al mismo mes del año anterior. En lo que va de esta administración, se han registrado 2,877,000 nuevos trabajadores en el Seguro Social. Nuevamente, se trata de la cifra más alta para un periodo similar desde que se tiene registro. La Sedesol nació en 1992 con la fusión de dos secretarías, la de Desarrollo Urbano y Ecología y la de Programación y Presupuesto, que manejaba el Programa Nacional de Solidaridad. El primer secretario de la Sedesol fue Luis Donaldo Colosio Murrieta. El actual titular de la Sedesol, Luis Miranda Nava, señaló que la intención es que los programas de la institución dejen de ser asistencialistas. El presidente de la República nos ha instruido a dejar atrás el asistencialismo. Se trata de implementar políticas públicas para que la gente salga adelante con su propio trabajo y logre convertir la adversidad en fortaleza. Todo ello en beneficio de su propio entorno y del entorno social. Sobre esta información del empleo que hablaba el presidente, el Seguro Social confirmó que en lo que va de este año se han creado 556,000 plazas de trabajo, lo que significa el tercer mejor aumento desde que se hacen estas mediciones. En lo que va de toda la administración de Peña Nieto, se han generado más de 2,877,000 chambas, puestos de trabajo, cifra 2.5% mayor a lo que se creó, dice el comunicado del IMSS, en todo el sexenio anterior. Esto, dice, impulsado por un crecimiento vigoroso en los sectores comunicaciones y transportes, agropecuario y de la transformación. Al encabezar la clausura de la 22ª Asamblea Nacional del PRI, el presidente aseguró que este partido, su partido, es un actor de transformación que no se intimida ante los retos y que está listo para lo que viene. Hay quienes pretenden regresarnos al pasado. Le apuestan al caudillismo, a la subordinación de los aliados y a la división de los mexicanos. Mientras el PRI confirma su capacidad para dar resultados, otros, por su falta de experiencia y sus conocidos fracasos de gobierno, disimulan su impericia con estridencias e incongruencias. De cara a las elecciones del 18, Peña Nieto aseguró que gracias a los logros obtenidos en su administración, el tricolor tiene la autoridad moral para reafirmar la confianza de la población. Voy a regresar con más información del PRI. Multimedios, es decir, Milenio, también aparece en la lista de la primera ronda con 4 canales ganados. Prohibido cambiarle, volveré. Ya le comentaba de esta reunión, de este cónclave del PRI. Esto fue durante la 22ª Asamblea Nacional del Tricolor. Ahí, ojo, se aprobaron o se cambiaron diferentes estatutos. Entre ellos se creó una comisión de ética. Se impide que los legisladores elegidos por la vía plurinominal sean postulados para el mismo cargo por la vía plurinominal. Por ejemplo, senadores que llegaron vía plurinominal no podrán ser diputados plurinominales en la próxima, o diputados que llegaron vía plurinominal a San Lázaro no podrán ir vía plurinominal al Senado de la República. Y también pues se aprobó el 3x1, el 30% de las candidaturas será para los jóvenes. Deberá de buscar el voto por tierra. Así,
La candidata o candidato deberá recorrer el territorio y convencer directamente a los electores. Aprobamos en consecuencia que no haya más brincos de pluri a pluri. Asimismo, se eliminaron los candados para que simpatizantes del tricolor y priistas chavos puedan contender por una candidatura. Bueno, en la casa de enfrente, el presidente nacional del PAN reiteró su apoyo a la creación de un frente amplio opositor. Afirmó que dicha estrategia, que uniría diversas fuerzas políticas rumbo al 18, permitirá a México conformar desde ahorita un gobierno de coalición. Para que con esa mayoría estable podamos hacer realidad el proyecto que incluye, entre muchas otras cosas, un profundo cambio de régimen en nuestro país. Seguimos dialogando con otras fuerzas políticas y estamos convencidos de que esa es la mejor alternativa para nuestro país. En la Cancillería mexicana se llevó a cabo la conferencia denominada Integridad Electoral en América Latina, en la que participaron expertos y autoridades electorales de México y países como Chile, Venezuela y Costa Rica. En el encuentro, el canciller Luis Videgaray Caso hizo un llamado a la comunidad internacional a fortalecer las instituciones electorales como parte fundamental de la democracia. También indicó que México está abierto al escrutinio internacional en las próximas elecciones, las del 2018. En México abrimos los brazos a todas aquellas instituciones con experiencia, prestigio, credibilidad, que quieren venir a México a observarnos, a señalar nuestros defectos para ser cada vez mejores, advertir riesgos, porque México es un país que cree en el escrutinio internacional como un poderoso instrumento de cambio, de perfeccionamiento y de defensa de los valores democráticos. Por su parte, las autoridades electorales mexicanas se pronunciaron por afrontar retos en la región, como el financiamiento ilícito de campañas y la percepción de la población sobre los procesos electorales. Nadie puede negar que el pluralismo político se ha arraigado y que las disposiciones en materia de transparencia y rendición de cuentas, así como la cooperación técnica internacional y los resultados de las misiones de asistencia y observación electoral han contribuido a que las elecciones auténticas se conviertan en el principal método para distribuir el poder político. Debemos reconocer que existe en nuestro subcontinente, una relación directa entre corrupción y delitos electorales que se traduce en el desvío de recursos públicos, en el financiamiento ilícito, en el peculado electoral o en algunos otros elementos inclusive de recursos de procedencia ilícita en las campañas electorales. En Francia, un automóvil se impactó en contra de la terraza de una pizzería, esto al norte de París. Una niña de 8 años murió y decenas de personas resultaron lesionadas. Todo indica que se trató de una acción deliberada, pues el conductor del auto intentó arremeter en contra del establecimiento en una segunda ocasión. En Estados Unidos se registró la mayor marcha de supremacistas blancos de los últimos años. Ocurrió en Charlottesville, un pequeñito poblado en Virginia. Manifestaban su rechazo a la remoción de la estatua de un general que combatió en las fuerzas proesclavistas durante la Guerra Civil estadounidense. Fue entonces que surgió una contramarcha de activistas. La violencia se desató. En medio del caos, un hombre embistió con su auto a la multitud. Una persona murió y 19 resultaron lesionadas por este hecho. El presidente Trump, a bote pronto, rechazó cualquier acto de violencia, pero evitó utilizar términos como supremacía blanca, Ku Klux Klan o neonazis. Condenamos en los términos más enérgicos esta flagrante manifestación de odio, fanatismo y violencia de muchos lados,
El odio y la división deben detenerse y deben detenerse ahora mismo. Tenemos que unirnos como americanos, con amor por nuestra nación y verdadero afecto. Ante las críticas recibidas, esta mañana dio un mensaje en el que sí hace alusión ahora a estos grupos, mientras que el fiscal general Jeff Sessions calificó al hecho como un terrorismo doméstico. El vicepresidente Mike Pence está en Colombia. Desde ahí reiteró que el gobierno de su país no se quedará inmóvil ante las constantes violaciones a los derechos humanos por parte del presidente Maduro de Venezuela. Sin embargo, descartó una intervención militar, como lo manifestó el fin de semana el presidente Trump. Creemos que podemos lograr por medios pacíficos una transición en Venezuela hacia la democracia. No dejaremos pasar este momento para no quedarnos inmóviles mientras un vecino colapsa en una dictadura. En respuesta a los dichos de Trump, el presidente Maduro anunció una serie de ejercicios cívico-militares para los días 26 y 27 de agosto. Queremos paz. Preparémonos para defender la paz. Con los tanques, los aviones, los fusiles, los misiles y lo más grande, el corazón hermoso del pueblo noble de Bolívar y de Chávez. Diversos medios de comunicación informaron que el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos tiene información sobre un plan para asesinar al senador republicano Marco Rubio, ideado por el líder chavista Diosdado Cabello. Tras las elecciones presidenciales en Kenia, que arrojaron como ganador al actual mandatario Uhuru Kenyatta, se registraron manifestaciones muy violentas en diversos puntos del país. Hasta el momento se reportan 24 fallecidos, aunque la oposición asegura que suman más de 100. Para este día, el opositor Raila Odinga hizo un llamado a que sus seguidores no acudan a sus centros de trabajo como luto por las víctimas de los enfrentamientos. Mañana definirán las acciones a seguir tras lo que se asegura fue un pésimo y terrible y fraudulento comicio electoral. En Sierra Leona, por lo menos 312 personas mueren. 312 personas murieron como consecuencia de las inundaciones y deslaves, resultado de la intensa lluvia que azota al país. La Cruz Roja no descarta que el número de víctimas siga aumentando, ya que las labores de rescate continúan en las zonas más alejadas, en donde decenas de casas fueron sepultadas por el lodo. India, Nepal y Bangladesh también son afectados por las inundaciones. En esos tres países suman 175 las personas que murieron por esta lluvia. Además, 220,000 personas han sido desalojadas de sus hogares ante dicho fenómeno meteorológico. Hacienda, la Secretaría de Hacienda y el SAT aseguraron que tienen plena disposición para colaborar en la investigación contra Julián Álvarez y Rafa Márquez por presuntos nexos con el narcotraficante conocido como el tío Raúl Flores. No comentando en temas particulares, pero tenemos convenios de cooperación con diferentes jurisdicciones que nos obligan, cuando así nos sea solicitado, a coadyuvar en procesos de investigación, ya sea información de inteligencia financiera o cualquier otra, pues siempre estará a disposición para coadyuvar a que los procesos de justicia funcionen bien. Después de la comparecencia del delegado de Tláhuac, Roberto Salgado, ante la Asamblea Legislativa, diputados del PRI, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y PRD decidieron iniciar el proceso para separarlo del cargo por presuntos vínculos con criminales que operan en esa delegación. Salgado aseguró que se pondría en contacto con el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, para cooperar en la investigación que realiza el gobierno de la República, el gobierno federal, en la demarcación. Al final, el delegado abandonó la comparecencia antes de que concluyera. Joaquín El Chapo Guzmán compareció hoy ante un juez federal de Brooklyn, en Nueva York. El juez ya le notificó, le informó al Chapo los cargos en su contra. Se trata de 17 delitos, entre ellos
uso ilegal de armas, narcotráfico y lavado de dinero. En esta comparecencia ya estuvo presente su nuevo abogado, privado, no de oficio, privado, Jeffrey Lichtman. Es un penalista muy famoso porque siempre defiende a líderes de la mafia. Él solicitó al gobierno que no le confisque pues una partecita del dinero del Chapo Guzmán a fin de que la defensa pues pueda cobrar sus honorarios. Sin embargo, el juez Brian Cogan dijo, rechazo la petición. Dijo que tendrán que correr ese riesgo si quieren representar al líder del cártel de Sinaloa. El juicio contra el Chapo va a iniciar, le recuerdo, en abril del próximo año. En votación dividida, la Constitución de la Ciudad de México salvó su primer obstáculo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Pleno resolvió que la constituyente sí cumplió con el requisito de consultar la opinión de personas de origen indígena o con alguna discapacidad. La impugnación había sido promovida por la PGR y de haber prosperado, pues toda la Constitución hubiera sido invalidada. El ministro Javier Lainez afirmó que el gobierno capitalino puso a disposición un sistema de parlamento abierto que permitió cumplir con dicho requisito. Por cierto, el gobierno de la Ciudad de México, a través de Manuel Granados, consejero capitalino, celebró el fallo de la Corte. Dice que esto es un gran avance para los capitalinos. Le voy a programar avisos, vamos a aprovechar para cumplir con estas bitácoras en todo el país y para identificar nuestras emisoras terrestres digitales. Ya le decía, Grupo Radio Centro montará, porque hoy ganó una concesión, montará un canal de televisión aquí en la Ciudad de México, y Telcel ganó 10 canales en varios estados de la República Mexicana. Regreso, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Flor Hurtado les tiene más información. Hola Flor, bienvenida, buen inicio de semana. Muchas gracias, Gustavo. Igualmente, excelente inicio de semana. Auditorio de México al Día, muy buenas noches. Vamos a conocer qué más es noticia hoy en nuestro país. Y mire, a partir justamente de este día, la Secretaría de Hacienda y el SAT transparentarán la información estadística de las declaraciones anuales. Por ello, presentaron una base de datos con la información de más de 1.400 millones de registros de contribuyentes. Los objetivos son mejorar la transparencia y entender mejor el comportamiento tributario en el país. De forma anónima se ponen a disposición información de 700,000 contribuyentes, personas morales, y de más de 4.6 millones de contribuyentes, personas físicas. Lo hacemos de forma tal que el 100% del universo de contribuyentes de los últimos 5 años hoy está a disposición de cualquiera que quiera consultarlo. Y hablando de la Secretaría de Hacienda, Vanessa Rubio, subsecretaria de esta dependencia, se reunió con integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Ahí destacó que los fundamentos macroeconómicos del país, el manejo prudente de las finanzas públicas y la política monetaria responsable y la implementación de las reformas estructurales han permitido que la economía mexicana resista los choques externos. Asimismo, exhortó a los ingenieros para que la infraestructura del país tenga una planeación coordinada e integral con visión de largo plazo y prioridades que vayan más allá de coyunturas de gobierno. Y la Profeco tiene un nuevo titular. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dio posesión a Rogelio Cerda Pérez como Procurador Federal del Consumidor, quien fue designado por el presidente Enrique Peña Nieto. Cerda Pérez es maestro de Derecho Internacional y Jurisprudencia Comparada por la Universidad de Texas en Austin. A lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado como director de Administración de la Comisión Federal de Electricidad y fue delegado de la Profeco en Nuevo León, así como miembro del Servicio Exterior Mexicano en el Consulado de Austin, entre otros cargos. Vámonos a Oaxaca porque ahí el gobierno estatal y la Secretaría de Educación Pública asignaron un total de 366 plazas de nuevo ingreso y se promocionaron a docentes con funciones de dirección, supervisión y de asesoría técnica pedagógica. Asimismo, se otorgaron 1.920 horas a maestras y maestros de secundaria en la entidad
y se nombraron a 72 directivos. El director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, del IEPO, Germán Cervantes, dijo que este acto es inédito, ya que es la primera vez que el Estado cumple con un proceso de asignación de lugares con estricto apego a la norma. Y en más temas relacionados a la educación, el gobernador Miguel Ángel Yunes se comprometió a aumentar el presupuesto de la Universidad Veracruzana sin que esto signifique que perderá su autonomía. En el marco del regreso a clases, Yunes Linares también dijo que en los próximos años se mejorarán las condiciones de la universidad y aseguró que los estudiantes contarán con mayor seguridad dentro y fuera del campus. El 11 de agosto pasado presenté a la legislatura del Estado, y aquí está el documento, una iniciativa de reformas a nuestra Constitución para que la Universidad Veracruzana pueda directamente presentar iniciativas de ley en todo lo relacionado a su autonomía, organización y funcionamiento. Y cerramos aquí en la Ciudad de México porque este fin de semana se registró una balacera en un bar del centro histórico. El saldo es de 2 empleados muertos y 3 personas lesionadas. Una de ellas se encuentra en terapia intensiva. Los hechos se registraron la madrugada de este domingo cuando un sujeto ingresó al lugar y disparó contra varios individuos. El procurador capitalino Edmundo Garrido informó que ya se identificó al agresor. Detalló que previo al ataque el sujeto discutió con personal del establecimiento ubicado en Eje Central y Donceles y posteriormente escapó a bordo de una motocicleta. Sin embargo, aún se desconoce su paradero. Ahí tiene las imágenes, pues momentos de diversión se convirtieron en angustia total. Gustavo, regreso contigo, que tengas excelente noche. Caramba, qué imágenes. Yo decía, ¿por qué estamos pasando este inserto? Y ya vi, se escuchan perfectamente los balazos y como tú bien platicas, un momento de diversión, de esparcimiento, se convirtió en una tragedia. Bueno, ya tengo aquí el listado del IFETEL de los canales de televisión asignados. Ya le decía, Radio Centro de Francisco Aguirre se lleva un canal para la Ciudad de México y el área metropolitana. Tendrá que pagar 426 millones de pesos. Milenio Televisión de Pancho González se lleva 2 canales. Bueno, uno en la Ciudad de México y área metropolitana, como el de Pancho Aguirre, también por 426 millones de pesos. Y Multimedios también, Milenio y Multimedios es lo mismo, son diferentes las zonas sociales, pero son de Pancho González. El segundo es Chihuahua, Coahuila, Durango, Puebla y Tlaxcala por 109 millones de pesos. Y un cuarto para Telsusa Televisión en los estados de Campeche, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Tlaxcala, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. Son los 4 canales asignados. Los que llaman mucho la atención son los de Milenio y de Radio Centro, aquí en la Ciudad de México y el área metropolitana. En el Senado de la República fue inaugurada la 3ª edición del Parlamento Juvenil de México 2017. Se trata de un ejercicio que busca acercar a los jóvenes con la política y la vida cotidiana que llevan los senadores de las diferentes bancadas. Yo espero que muchas de las iniciativas que aquí se planteen en los próximos días puedan ser debatidas después tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República, para que no sean solamente temas de un día que se discutan aquí y que no pase nada, que no trasciendan. Participar en política ennoblece. Habla de sentido de responsabilidad y de compromiso con la sociedad. Que ustedes participen en su municipio, en su estado y en el país es una honrosa tarea. Por 4 días, 128 jóvenes de diferentes partes del país presentarán propuestas de iniciativas en materia política, económica, derechos humanos, entre otros importantes asuntos. Duncan Taylor, embajador del Reino Unido en México, despidió
a los 62 estudiantes que fueron seleccionados para recibir la beca que otorga el gobierno británico a través del programa Chevening. Estas becas, dijo, cubren todos los gastos, todo, avión, hospedaje, alimentación, todos los gastos, y va a permitir a estos chavos, a estos jóvenes, que vayan a universidades de gran nivel. No estoy hablando de calidad mediana, son las grandes y reconocidas universidades del mundo como Cambridge y Oxford. Benito Mirón, que es el director general de Relaciones Internacionales de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, definió a estos chavos, a estos jóvenes becarios, como un ejemplo de tenacidad, de liderazgo, de capacidad y de gran esfuerzo. Suerte a estos chavos y muy buen viaje. Yo regreso después de los avisos. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. El turno de Rafa García Villegas es una producción de nuestro canal hermano, el Canal 22. ¿Qué tal, mi estimado Gustavo? Muy buenas noches, amigos de México al Día. Vamos con la información cultural y aquella que nos invita a reflexionar sobre la actualidad de nuestro planeta. Visitemos el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda, donde se expone actualmente la obra de Janet Betancourt, artista puertorriqueña que sitúa su producción entre dos conceptos fundamentales, la noósfera y el antropoceno. La Tierra entre el Antropoceno y la Noósfera es una exposición que viene a pensar sobre el tiempo en que vivimos. Es un tiempo complejo, muy intrincado, donde se mueven cosas como la velocidad, como el consumo desmedido, el ser humano buscándose por un lado, pero por otro lado perdiéndose. La naturaleza que está sufriendo y padeciendo todas estas consecuencias porque el ser humano se está desvinculando de ella. La pieza que vemos aquí atrás se llama El curso de la plata. ¿Y es por qué? Porque es una pieza hecha con tarjetas platino y estas tarjetas tomaron 7 años recolectarlas porque eran el símbolo de estatus en su momento, ya ahorita son las black. Pero bueno, esta pieza en particular trabaja con la idea del consumo desmedido y con la idea de gratificación instantánea que el ser humano en esta época está buscando, ¿no? Hasta aquí la información, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, Jorge. Tu colega Javier Alarcón está informando que le ganó una demanda por difamación a TV Notas y hace unos minutos salió del despacho presidencial del Salvador López Obrador. Estuvo allá con Salvador Sánchez Serén. Saludo con afecto a Alejandro Ramos. Opina para usted. Buenas noches. Contra todo lo esperado, las remesas de mexicanos en Estados Unidos van en aumento y rompen récords. De enero a junio de este año, los envíos monetarios de migrantes en la Unión Americana alcanzaron casi 14,000 millones de dólares, lo que representa el monto más alto desde 1995, cuando inició el registro de estos flujos. Los especialistas en la materia atribuyen este crecimiento principalmente a la política migratoria anunciada por el presidente Donald Trump. Y es que, según explican, los migrantes mexicanos sin ciudadanía estadounidense probablemente incrementan sus envíos a sus familiares en México, ante lo que perciben como un mayor riesgo de ser deportados. La realidad es que viven una situación incierta, pues los pronunciamientos de Trump en materia migratoria ya han disminuido el flujo de mexicanos y también de centroamericanos que ingresan sin documentos a Estados Unidos. Pero por lo pronto, las remesas rompen récords, aunque esto no deja de reflejar una situación de temor para muchos mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos. Y hasta aquí mi comentario. Muy buenas noches. Alejandro, buenas noches. Usted ya está enterado y sin adjetivos. A nombre de este ejército informativo y técnico, que no se ve en la tele, pero bien que chambea, gracias por su sintonía. Mañana tempranito lo esperan Pati y Omar
y en punto de las 2:30 de la tarde, mi compañero y amigo Enrique Lascano. Nosotros tenemos una cita, recuérdelo, mañana será noche de martes a las 9 de la noche, 21 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo le quiero recordar que mi nombre es Gustavo Rentería y lo invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien, adiós. Esto es México al Día.